¿Alguna vez una conversación terminó en conflicto cuando solo querías entender? ¿O te has preguntado por qué ciertas preguntas abren mentes y otras las cierran por completo? Hoy descubrirás un método milenario que puede transformar tus diálogos y tu forma de pensar, incluso en nuestra vida diaria, aquí en Ecuador. Así que imagina cualquier charla con tu familia o amigos y ahora imagina que, con una sola pregunta bien hecha, esa charla se vuelve más clara y profunda. Eso es justo lo que vamos a explorar hoy. Hay figuras en la historia que parecen destinadas a desdibujarse con el paso del tiempo, pero también existen aquellas que, lejos de desaparecer, cobran más fuerza con cada siglo que pasa. Sócrates, el filósofo ateniense que jamás escribió una sola palabra de su pensamiento, pertenece precisamente a este último grupo. Su legado podría parecer sencillo a primera vista: preguntas, solo preguntas. Sin embargo, esas preguntas fueron suficientes para cambiar no solo el curso de la filosofía, sino también la educación, nuestra forma de dialogar y, en cierto sentido, nuestra manera de entendernos como seres humanos. Más allá de los sistemas complejos o los tratados extensos, Sócrates dejó algo más esencial: un método, una forma de pensar y de abordar la verdad que trasciende modas, opiniones pasajeras y discursos vacíos. El método socrático no es una simple técnica intelectual, es, más bien, un arte de vivir, de mirar más allá de lo evidente y de desafiar aquello que se da por sentado. Sócrates lo practicaba en las bulliciosas calles de Atenas, rodeado de comerciantes, poetas, soldados y ciudadanos comunes que, sin proponérselo, se convertían en protagonistas de un ejercicio filosófico sin igual. Pero lo más admirable es que su enfoque no era arrogante, tampoco buscaba humillar o demostrar superioridad. Su propósito era mucho más profundo: ayudar a los demás a ver lo que no podían o no querían ver por sí mismos, guiándolos con humildad y agudeza hacia una comprensión más clara de sus propias ideas. Ese espíritu, esa capacidad de escuchar y preguntar con intención, es lo que hace que su método siga vivo incluso hoy. En la actualidad, donde las respuestas rápidas, las opiniones explosivas y los discursos polarizados dominan tanto las redes sociales como el espacio político, el método socrático adquiere una relevancia enorme. Vivimos rodeados de información como nunca antes en la historia, pero esa abundancia no siempre se traduce en claridad. A veces ocurre lo contrario: nos sentimos aturdidos, confundidos, incapaces de distinguir lo esencial de lo superficial. ¿Te ha pasado alguna vez sentirte perdido entre tanta opinión y tanta notificación? Pues bien, el método socrático nos invita justamente a lo contrario: a pausar, a cuestionar, a profundizar. Imagina por un momento a Sócrates caminando por las plazas de Atenas, deteniendo a un artesano o a un político con una simple pregunta. No imponía ideas, las extraía de sus interlocutores a través de un diálogo paciente y preciso. Este enfoque, conocido como la mayéutica, el arte de dar a luz ideas, se basa en la convicción de que el conocimiento ya reside dentro de cada uno de nosotros, solo hace falta alumbrarlo. ¿Qué concepto más poderoso? En vez de llenar la mente con dogmas, la vaciaba de prejuicios para que la verdad pudiera emerger libremente. Hoy, cuando abundan las fake news, los rumores virales y las opiniones sin fundamento, aplicar este método podría transformar no solo nuestras conversaciones, sino nuestro modo de pensar. Imagina una charla sobre temas controvertidos como el cambio climático, la justicia social o las tensiones políticas que se viven también aquí en Ecuador. En lugar de comenzar desde la confrontación, podríamos preguntar simplemente: ¿qué entiendes tú por justicia? ¿O qué significa desarrollo para ti? Estas preguntas no solo abren espacio para el diálogo, sino que permiten examinar las bases de nuestras creencias. El método socrático se desarrolla en etapas claras. La primera es la ironía socrática: fingir ignorancia para invitar al otro a exponer sus ideas sin sentir presión. Cuando Sócrates decía «solo sé que no sé nada», no estaba siendo humilde por cortesía, estaba preparando el terreno. Ese gesto desarma al interlocutor y lo hace sentir cómodo. Luego viene la refutación, donde mediante una serie de preguntas se revelan contradicciones o lagunas en el razonamiento. No se trata de dejar al otro en ridículo, sino de purificar el pensamiento. Pensemos en un ejemplo simple. Si alguien afirma que la felicidad depende exclusivamente de la riqueza, Sócrates podría preguntar: ¿conoces personas ricas que son infelices? ¿O ¿puede un pobre sentir alegría? Poco a poco el diálogo conduce a una aporía, ese punto donde las certezas se tambalean, pero donde aparece la oportunidad de buscar una verdad más profunda. Y ese camino no se recorre en soledad, es un proceso compartido, colaborativo.
Ahora imagina aplicar esto en el día a día ecuatoriano. En nuestras conversaciones familiares, que muchas veces giran en torno al trabajo, la educación de los hijos o la política local, un enfoque socrático podría aportar calma y claridad. ¿Te imaginas una sobremesa donde, en lugar de discutir acaloradamente, nos preguntemos con calma qué entendemos realmente por bienestar, justicia o tradición? La belleza del método es justamente su simplicidad. No requiere títulos académicos ni conocimientos especializados, solo curiosidad, empatía y disposición a escuchar. Sócrates, con su apariencia humilde, descalzo, vestido con una túnica raída, demostraba que la filosofía no es un lujo para élites, sino un camino para todos. Él transformaba las calles en aulas y convertía a los ciudadanos comunes en pensadores activos. Hoy, en una época en donde las redes sociales premian las opiniones rápidas, recuperar este tipo de reflexión puede ser casi un acto de rebeldía, y al mismo tiempo un acto profundamente necesario. En un país como el nuestro, donde convivimos con desafíos sociales, desigualdades marcadas y tensiones políticas, un diálogo más socrático podría ayudarnos a construir espacios de entendimiento, lejos de los gritos y las descalificaciones. Aquí cerramos la primera parte de nuestro recorrido, pero antes de continuar, piensa en esto. ¿Cómo cambiaría tu vida si empezaras a hacer una sola pregunta significativa cada día? ¿Qué puertas podría abrirte? En la segunda parte profundizaremos en cómo aplicar este método de manera práctica y cotidiana, especialmente dentro de nuestra realidad ecuatoriana. Ahora, continuemos este camino y llevemos el método socrático directamente a nuestra vida diaria. Si en la primera parte hablamos de su esencia y su poder, ahora veremos cómo aplicarlo en situaciones reales, en conversaciones comunes, en esos momentos que compartimos todos, una sobremesa familiar en Quito, una caminata por el malecón de Guayaquil, una charla con amigos en Cuenca o Loja. Porque no basta con entender la teoría, lo importante es usarla para transformar la manera en que pensamos, conversamos y nos relacionamos. El primer paso es elegir bien el momento. No todas las conversaciones están listas para preguntas profundas. A veces la gente está cansada, apurada o simplemente no tiene ánimo, pero cuando hay un espacio de calma, un café, un almuerzo, una reunión tranquila, es ahí donde una pregunta bien planteada puede abrir puertas que parecían cerradas. Y si logras abrir una sola, créeme, las demás se abren solitas. Comienza siempre desde la empatía. La clave no es preguntar por preguntar, sino demostrar interés genuino. Puedes decir frases como, entiendo tu punto, pero ¿me cuentas qué te llevó a pensarlo? Esa combinación de escucha y curiosidad genera confianza, y en nuestra cultura ecuatoriana, donde el respeto y el calor humano tienen tanto peso, la forma en que preguntas es tan importante como lo que preguntas. Cuando ya existe ese ambiente de confianza, pasan cosas interesantes. La gente empieza a abrirse, a compartir experiencias, a examinar sus propias ideas, sin sentir que están siendo juzgadas. Es ahí donde entran las preguntas abiertas, como ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Qué alternativas ves? ¿Qué experiencia influyó más en tu opinión? Estas preguntas no buscan respuestas rápidas, sino reflexión. Hacen que el diálogo avance sin presiones ni tensiones. Si aparece una contradicción, algo que nos pasa a todos, no la señales como un error. Mejor pregúntale a la otra persona, ¿cómo encaja esto con lo que dijiste antes? Y de pronto esa persona empieza a ver algo que antes no veía. El método funciona así, sin empujar, sin imponer, simplemente acompañando el pensamiento del otro para que se haga más claro y coherente. Veamos algunos ejemplos cotidianos. Imagina una conversación sobre medio ambiente, un tema que en Ecuador es especialmente sensible por nuestra biodiversidad. La Amazonía, los Andes, la costa, Galápagos. Si alguien dice, la deforestación es el precio del desarrollo, en vez de contradecirlo podrías preguntar, ¿qué entiendes por desarrollo? O, ¿crees que se puede crecer sin destruir los bosques? Con preguntas así, muchas veces la otra persona comienza a reconsiderar su postura sin que tú tengas que decirle que está equivocada. Otro escenario muy común, las relaciones y el amor. En un país donde la familia es tan importante, estos temas se viven con intensidad. Si un amigo te dice, el amor verdadero dura para siempre, puedes responder, ¿crees que el amor deja de ser verdadero si cambia? O, ¿qué significa para ti que algo dure? No se trata de romper ilusiones, sino de profundizar en lo que realmente sentimos. En el trabajo el método también es útil. Imagina un equipo en Guayaquil que está enfrentando problemas de comunicación. Un jefe impositivo probablemente aumentaría la tensión. En cambio, un líder socrático preguntaría, ¿qué creen que está frenando nuestro trabajo? O, ¿cómo podríamos mejorar?
Cuando la gente siente que su opinión vale, se involucra más. Y cuando se involucra más, la dinámica cambia para bien. Pero debemos reconocer algo. El método socrático no siempre es fácil. Hay personas que pueden sentirse incómodas ante tantas preguntas. Puede interpretarse como un cuestionamiento personal, especialmente en temas sensibles como la religión, la política o las tradiciones familiares. Por eso es importante leer el ambiente emocional. Si notas tensión, suaviza el ritmo. Puedes decir algo como, quizás lo estamos viendo desde perspectivas distintas. ¿Qué tal si lo exploramos juntos? El objetivo nunca es ganar una discusión, sino entender mejor. Y cuidado porque en redes sociales la cosa se complica. Allí todo es rápido, impulsivo, cargado de emociones. Pero aún en ese ambiente, el método socrático puede suavizar conflictos. En lugar de responder agresivamente a un comentario polémico, puedes preguntar, ¿qué evidencia respalda esto? O, ¿cómo llegaste a esa conclusión? A veces no cambiarás la opinión del autor, pero sí la forma en que los demás leen la discusión. Y eso ya es un impacto positivo. Ahora hablemos de los pasos prácticos. Primero, escucha activamente. No escuches solo para responder, escucha para entender. A veces repetir lo que oíste, si te entendí bien dices que, hace una enorme diferencia. Segundo, usa preguntas de distintos tipos, de clarificación. ¿Qué significa eso para ti? De suposición. ¿Por qué crees que es así? De evidencia. ¿Cómo sabemos que es cierto? De consecuencia. Si eso pasa, ¿qué vendría después? O, de perspectiva. ¿Cómo lo vería alguien más? Cada tipo de pregunta abre un camino diferente. Tercero, maneja las respuestas con paciencia. Si notas que la persona se contradice, solo señala el contraste con suavidad. Antes dijiste X, ahora Y. ¿Cómo se relacionan? Esto permite que el diálogo avance sin confrontación. Cuarto, adapta el método a nuestro contexto ecuatoriano. Preguntas como, ¿cómo afecta esto a nuestra comunidad? ¿Qué valores de nuestra cultura se relacionan con este tema? O, ¿cómo lo viven en otras regiones del país? Suelen generar conversaciones mucho más profundas. Imagina una discusión sobre ética laboral. Alguien afirma que el sacrificio es la clave del éxito. Puedes preguntar, ¿puede el sacrificio convertirse en desgaste? O, ¿cómo equilibras eso con tu vida personal? De pronto la conversación se transforma en una reflexión sobre el ritmo acelerado de hoy y sobre tradiciones andinas que valoran el equilibrio y la armonía. También es importante aceptar que no todas las conversaciones tendrán una conclusión. A veces sentirás que quedaron preguntas abiertas, y eso está bien. La duda también es una forma de crecimiento. Puedes cerrar el diálogo diciendo, tal vez este tema necesita más reflexión, ¿no crees? Esa frase, en lugar de cerrar la puerta, deja abierta la invitación a seguir pensando. En un país tan diverso como Ecuador, donde conviven identidades indígenas, afrodescendientes, montubias y mestizas, el método socrático puede convertirse en un puente entre diferentes perspectivas, y en tiempos donde las opiniones se polarizan fácilmente, tener un puente así es más valioso que nunca. Así que no tengas miedo de usarlo. La próxima vez que estés frente a un desacuerdo, un dilema o una conversación profunda, recuerda que basta una buena pregunta para iluminar el camino. Practícalo, compártelo, y observa cómo tus relaciones, tu manera de conversar y tu forma de comprender el mundo empiezan a transformarse. Y si este tema te ha parecido tan apasionante como a mí, cuéntame en los comentarios qué otras herramientas de comunicación te gustaría que exploremos en futuros videos. Nos vemos muy pronto.